Bien, amigos, continuamos en la tertulia. Les decía que antes de ir a publicidad que íbamos a hablar de libertad de expresión. Me parece que vamos a tener que eliminarlo, ese asunto. Vamos a censurarlo. Y también de violencia de género. Autocensura. Es broma, es broma. Es broma. No hacemos como está haciendo gran parte de la clase de periodistas y periodistas, que muchas veces es que te da vergüenza. Es que bastante alipori, vergüenza ajena de ver de qué manera compran la mercancía averiada. Y dices, bueno, si es que... Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Miren, archivada la querella de Bendodo, del Partido Popular, contra la expresidenta del Partido Socialista de Sevilla por llamarlo judío nazi. El juez considera que dichas palabras se enmarcan en la libertad de expresión de la socialista Amparo Rubiales. Hay que significar lo siguiente. El señor Bendodo tiene la religión judaica. Es judío. Sus padres son judíos. Posiblemente sus abuelos, no lo sé, no he llegado ahí, sean también judíos. Y posiblemente sus abuelos hayan vivido circunstancias que no quiero ni recordar ahora. Pero bueno, el Holocausto. Han podido ser víctimas o directas o indirectas o de refilón, o en definitiva han sido víctimas, porque si son judíos, evidentemente son víctimas, porque es un pueblo que además tiene conciencia de una población que ha sufrido muchísimo durante toda la larga historia de la humanidad y últimamente 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis. Entonces, que una progresista, es que manda narices que se le llame a esta gentuza progresista. Bueno, pues una progresista llama judío y nazi, porque si hay algo que debe de repugnar es que es la asociación de los dos conceptos. O sea, los asesinos de 6 millones de judíos, que fueron los nazis, ahora resulta que Bendodo por odio político, porque esto es la mejor expresión del odio, es llamarle a alguien judío nazi, cuando es judío y para él nombrarle los nazis debe ser lo peor de lo peor. Bueno, pues esto es libertad de expresión. Según el juez. Ahora, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que opinas, porque te llevan al Tribunal de Audiovisual. Sí, eso, el Consejo Audiovisual y tal. Audiovisual. Ten cuidado. No, lo hablas por experiencia propia. Claro, por eso te lo digo. Es la ley del embudo. Es la ley del embudo. Es una cosa absolutamente espectacular. Espectacular. Yo no sé, ¿tú qué opinas, Quique, sobre esto y sobre todo la decisión del concepto de libertad de expresión? No a una persona que le llame perro judío, ya es judío nazi a Bendodo, concretamente. Eso, primero, que lo diga un representante público me parece de una ignorancia totalmente clamorosa y reprochable, que tú digas a alguien judío nazi, que no conoce la historia, no conoce la identidad de los pueblos. A mí me parece eso, que primero que puede ser incluso un delito de odio por antisemitismo. Desconozco el contexto de la sentencia, no la he leído, de hecho me estoy enterando ahora que se dio ese episodio, que creo que es totalmente reprochable, y hay que tener un poco de sentido común. Uno puede opinar perfectamente de todo, pero siempre con un límite, que es el honor de las personas y el respeto a las personas y el respeto a los pueblos. Yo no se me ocurría hacer un símil con una etnia, con el nazismo, que es lo más repugnante que ha pasado en esta humanidad. Entonces, imagino que esa sentencia incluso podría ser criticable, porque a lo mejor el juez no ha valorado absolutamente todos los hechos que puede haber en la instrucción o en la denuncia que haya habido por parte de políticos, que desconozco que si es judío, ahora me estoy enterando. Pero me parece que es totalmente reprochable y inenarrable ese tipo de opiniones por parte de cualquier político. Es que no digo, es que luego no me extraña que la gente, como dice Mar, que la política esté desacreditada. Así es que creo que con ese tipo de conversaciones ve uno el nivel político que tiene quien ha dicho eso. Eso es, Quique, que es que, tú lo has dicho, es que esto se sitúa ya en la frontera o rebasa el delito de odio. Porque es que, claro, es bastante ofensivo. Ya es hurgar. Judío nazi. Es una cosa... No sé cómo lo ves, Mar. Pues yo lo veo, en aquel momento lo vi como que ya el hecho de decirle judío era una forma de insultar.
que además aquí en España se utiliza mucho insultar por las creencias religiosas de la gente. Si eres católico eres un beato, si eres judío eres un judío. Luego hay otras religiones que nadie se atreve a nombrar. Y no me quiero meter con ninguna, pero es verdad que hay otras que sí se respetan muchísimo. Demás, pero el mismo nivel de respeto tenemos los demás. Yo, el hecho de que la clase política, para defender unas posturas, tenga que meterse en lo más íntimo del ser humano, que es su fe, deja el nivel de la clase política a un nivel muy bajo. Y eso es lo que pasa. Por eso, lo que ha dicho Quique, cada vez la sociedad civil cree menos en los políticos, con estas sentencias cada vez cree menos en el Poder Judicial, porque supongamos que hubiera sido otro el que hubiera dicho otra cosa, ¿qué hubiera pasado? ¿Entiendes? Sin embargo, como es alguien que medio de la cuerda, medio político, medio tal, pues eso sí lo tenemos. Ya. Los morancos tienen una canción que depende de quién haga el delito, pues eso, más o menos. Todo depende de quién te haga el delito. Y eso es lo que ya cada vez vamos viendo más y por eso cada vez creemos menos en la justicia. ¿Los morancos te refieres a los hermanos Candaval? Sí. Antonio. Bueno, yo cuando he oído a Mar decir que esta señora, como es medio de la cuerda, esta señora es uno de los miembros eminentes del clan de la tortilla. No sé si sabes cuál es ese plan. Ese clan, cuando puedas, Ilústrame. lo averigua. Sí. Ese clan es una tortilla en el campo por los miembros que alcanzaron el poder, los miembros del PSOE. El que Cabeza. servía la tortilla, ¿sabes quién fue? Don Manuel Chávez. Manolo Chávez. Sí, señor. efectivamente. Con Alfonso Guerra, Sí, sí. Felipe González, Carmen Romero, Vaya, Amparo Rubiales y compañía. doña Amparito. Todos ellos componían exactamente. Amparo El clan de la Rubiales, que lo Tor- ha sido todo. En el Lo ha partido sido Soto. todo. Sí, lo ha sido todo. y su mayor mérito es ser parte del miembro del clan de la tortilla. Exactamente. ¿Eh? Y esta es la que yo Y llamar a entiendo. Bendodo perro judío. Esto, Yo entiendo que en un judío nazi. arrebato de rabia y dadas sus limitaciones, pues no tuvo otra salida que decir perro judío a Bendodo. Quizás no tenía alcance para más cosas. Pero sí debo de afirmar que totalmente de acuerdo con todo lo dicho por Enrique en relación a este tema. Muy bien. Pues nada. ¿Habéis Hay coincidido? unanimidad, pero si es que es una cuestión de sentido común. Exactamente. Sí hay sentido común. Bueno, esta era la parte de la libertad de expresión, o como se llame, o como se entienda, o como lo quieran entender cada uno que le salga de las narices. Sí. Yo creí que en esta parte iba a decir además lo de Nicolás Redondo. Bueno, si quieres... Forma parte de la libertad de Hombre, por expresión. supuesto. Lo han expulsado del partido en función de lo que ha escrito, lo que ha dicho. Exacto. Luego él, Porque discrepa del porque señorito. discrepa. Hombre, del Luego- autócrata. El autócrata no le vayas a doler. Luego, esa es Pero la eso- libertad eso de es- expresión del gobierno que Ahora actualmente el PSOE tenemos. se va a hinchar, porque después de lo que dijo Alfonso Guerra y Felipe González. Bueno, pues tiene no que vaya. estar pensando Oye, ¿quién lo quiere echar hacer? a casi Anda, todo. Que si tiene tiempo entre peluquería y Un peluquería. comentario totalmente machista. Eso sí es verdad que me parece. Además, es que es que machista. Alfonso sí, Guerra es que siempre ha sido muy Sí, guapo. pues luego irá de feminista por la vida, pero es que fíjate el personaje, el comentario machista que ha hecho del siglo XIX. Enrique, perdona, Alfonso Guerra, que yo sepa, nunca ha ido de feminista. No, Bueno, no. no nunca. sé, pero supuestamente No, si pero es mira, socialista tendría que ser feminista. precisamente De machista sí ha ido. De muchas feminista veces se no. te vuelve la tortilla en contra, porque él era precisamente el que decía el que se mueve no sale en la foto. Claro, sí. Y ahora Y se ahora lo hay que están darle la quitando vuelta a a la todos. tortilla. Ahora están quitando a todos de la foto. Como tengan que estar a todos los que estuvieron anoche en el Ateneo de Madrid. Claro. He visto hoy un titular, que era para haberlo traído, se me ha olvidado. Un titular, me parece que era en La Voz de Almería, que dice, no asistió nadie del nuevo PSOE. Normal, Pero bueno, ¿quién hace esos titulares? normal. Del nuevo PSOE. O sea que a esta cosa le llamamos el nuevo PSOE. Pero Que no asistió nadie pero del nuevo fíjate que PSOE. estuvo el único socialista que preside una comunidad. Es el PSOE rancio. Pero está presidiendo una comunidad Sí, y pero ya no forma parte del PSOE. Sí, el nuevo Estuvo- PSOE. Estuvo Guillermo García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, y Lambán, que es el portavoz del Pero, sí, del pero grupo Lambán ya no es socialista. presidente de comunidad. No, Lambán ya no. Pero creo Pero Paje sí. que es jefe de la oposición. Pero los dos son muy rancios. Eso ya no es el nuevo PSOE. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Digo, manda carallo, porque hay que hablar ya en galego también. Claro. Manda carallo. Pues yo si me habla en gallego quiero un traductor. Aquí como en el Congreso. Aquí me ponéis traductores. Exactamente. Un pinganillo.
Un pinganillo. El único que tiene pinganillo aquí soy yo. Es el pinganillo de conexión para dirigir esto. No, a mí me regañan. ¿Sabes? Sí, por el tiempo. ¿Qué tal? Que la publicidad, ¿qué tal? Que no sé qué, o que nos vamos ya. Bueno, para que no me llamen la atención por el pinganillo, vamos rápidamente con otro asunto. Íbamos a hablar también, porque no hay censura, se ha hablado de libertad de expresión, y con libertad de expresión, vamos ahora a hablar con libertad de expresión también de violencia de género. Hace unos minutos, en la entrevista con Gillo, con Rafa López, aquí en Interalmería, ha estado la consejera de la Junta de Andalucía hablando de, entre otras muchas cosas, la violencia de género. Vamos a ver ese momento y sobre todo para ver cómo Loles interpreta esto de la violencia de género, que lo dice muy bien, muy clarito, y además yo creo que no tiene necesidad de intérpretes ni de pinganillo. Vamos a verlo. Siempre has dicho unidad y educación. Sí. Educación y unidad para combatir la violencia de género. Primero, yo creo que, voy a decir, porque es que soy muy clara con este tema. La violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. El hombre no es el problema, es parte de la solución. Y aquí tenemos que ir de la mano hombres y mujeres. Y es una cuestión de Estado, es decir, toda la sociedad unida. Esa es mi forma de pensar. Y la despolitización, es decir, le hablo como mujer, porque es que este tema me arde. Sí. Yo, como mujer, soy libre. Pienso con libertad lo que quiera pensar. Decido por mí misma y mi cuerpo es mío. Y no soy propiedad de ningún hombre, pero tampoco de ningún partido político. Efectivamente, de ninguno. Y por tanto, las mujeres no somos un juguete que se saca en mitad de un partido y un tema tan delicado como la violencia de género para ver qué partido es más feminista. O sea, no somos las pelotas de ping-pong de ningún partido. El feminismo es algo mucho más serio como para que nos saquen a ver entre ellos, que lo hemos visto también, varios partidos dándose golpes de pecho a ver quién es más feminista. Señores, vamos a ser realistas, que el tema es muy serio. Es un tema muy serio como para que algunos partidos, sobre todo los llamados progresistas, lo estén utilizando como mercadería electoralista. A la mujer y al feminismo. Utilizan a la mujer, a esa pretendida defensa del feminismo, y luego resulta que tenemos cosas como la ley del sí es sí, poniendo precisamente a los delincuentes en la calle o favoreciendo las condenas, etcétera, etcétera. O sea que es todo lo contrario. No, pero también, ¿puedo? Sí, claro, si puede. Me he colado. Que también la forma de llevarlo a cabo desde hace ya muchos años, lo llevan muy mal, porque si te das cuenta, ahora hay mucha más violencia a edades más tempranas. Los novietes de 17 y 18 años es que ya te vigilan el móvil. ¿Entiendes? Niños de 17 años, que esos no han vivido escuchan mucho reggaetón. Exactamente. Magníficas letras. Bueno, y eso la poesía del reggaetón es una maravilla. Eso es maravilloso. Y esos no han vivido en la dictadura. Esos no han vivido. Antiguamente sí es verdad que se dio en la sociedad un problema de violencia en los hogares, de una violencia machista, porque la mujer no trabajaba. Dependía económicamente del marido. Ahí no te podías mover. Y es verdad que se vivía muy mal y yo lo he vivido y no se lo deseo a nadie, porque luego es carne de terapia. Te tiras toda la vida yendo a terapia para superar esa infancia. Que además a esos niños nadie le hace ni puñetero el caso. Bueno, hoy en día lo normal es que la mujer trabaje, que tenga su independencia económica. Si no te interesa, pilla y te vas. Sin embargo, se ha politizado de tal forma que... Y de verdad, lo digo, es una opinión totalmente personal, y si me quieren acribillar, que me acribillen, no me importa. Pero hay muchas denuncias que es por ver si la pensión sube o por si te puedes quedar en la casa. Muchísimas. Y eso tendrían también que hacérselo mirar. Eso, que seguramente sabrá que hay algunas denuncias falsas. Bueno, hay denuncias falsas como todo, pero está claro que la violencia de género, como dice la consejera, tiene que ser una cuestión de Estado, ¿vale? No de estar en la crispación política. Tenemos que sacar el tema fuera de la crispación política. Lo que pasa es que hay algunas fuerzas políticas que se han dedicado
a poner su punto de lanza en negar la violencia de género, en pedir recortes en la protección de la violencia de género, y eso es lo que ha obligado a que otros partidos políticos tengamos que reivindicar mayor refuerzo en la lucha contra la violencia de género y mayores medidas. Entonces estoy de acuerdo con la consejera que tiene que haber un pacto de Estado, que sacar esto del debate político y centrarnos en las víctimas, en las campañas de sensibilización, en las medidas de prevención y en aplicar y desarrollar la ley integral de violencia de género. Y la ley que solo sí, que son los que hay con lo de la interpretación que está habiendo por parte de algunos jueces de aplicar la ley y aplicar ese atenuante que viene en el Código Penal, pero es que la ley que solo sí tiene otras medidas, como son potenciar los derechos de las víctimas, la mayor prevención, mayor sensibilización, que es una cosa que estáis obviando muchas personas, y eso es una de las cuestiones que la ley que solo sí merece la pena leérsela, extenderla y estudiarla, que tiene un componente social de prevención y de lucha contra la violencia de género, que no se está hablando de eso, se está hablando solo de cuestiones baladíes que está sacando una fuerza política, en este concreto Vox, que quiere negar la violencia de género. Eso es una obviedad, nos gusta o no, es así. Entonces, estoy de acuerdo con la consejera que hay que sacarlo del debate político, tiene que haber un pacto de Estado y todas las fuerzas políticas nos tenemos que poner a luchar contra esa lacra, a proteger a los menores y todo lo que conlleva. Sí, pero el problema, vuelvo a insistir una vez más, que es que no se niega la violencia de género. Se niega. ¿Sabes lo que es? Hay sectores que niegan la violencia de género. No, pero no se niegan ese aspecto. Es que negar la evidencia es muy difícil. Bueno, o sea, que existe violencia entre el hombre y la mujer y la mujer y el hombre. Género, eso es innegable. Nos gusta no es así. Innegable. Lo que pasa es que lo que se niega es la tipificación, la denominación. Es que no es una denominación, una realidad. Violencia de género existe, igual que esta violencia machista, igual que no, pero la violencia de género de violencia sobre la mujer. Significa y está establecido que así. Por el hecho de ser mujer ya va a recibir una violencia. No, eso es en algunos género, países árabes, en algunos países sí puede pasarte que por el hecho de ser mujer ya está vetada. Pero hoy en día en España no. Y a mí me da mucha pena, porque lo que se está haciendo es una mujer víctima, se está haciendo una mujer débil. Nuestras madres, las que sí se levantaron y empezaron a trabajar y empezaron a salir de sus casas y empezaron a hacernos fuertes como mujeres, vamos, lo que están recibiendo... Se están empoderando a las mujeres para denunciar esas tropelías. O es que lo que ha pasado en la Federación de Fútbol no hubiera pasado si no se hubiera denunciado la violencia sistemática que están sufriendo las futbolistas en la Federación de Fútbol, la brecha de género y la brecha salarial, todo lo que se está denunciando y está saliendo ahora a la luz. Sí, claro, bueno, son reivindicaciones. Yo que estaba de acuerdo en lo que estaba diciendo Enrique y ahora no puedo estar más en desacuerdo. Totalmente en contra. Pero eso es la vida. En primer lugar, la denominada ley del sí y el sí no tiene una mala interpretación de los jueces. Bueno, interpretan, hay mucha jurisprudencia. Sí, claro que hay mucha jurisprudencia. 1.100 y pico condenados con pena rebajada, 100 y pico que han salido de la cárcel. Bueno, ya 200 y algo. O 200 y algo antes de lo que estaban condenados. Y no es que unos jueces interpreten una cosa y otra, son las audiencias los que los están dejando en la calle. No un juez, es la audiencia. Un tribunal multijudicial. En cuanto a invertir más, eso es manía de todos los partidos. De los que menos aportan al Estado, son los que más interés tienen en que el Estado aporte. ¿Aquí hay violencia? Sí. Teníamos un código penal que penaba todo tipo de violencia. Todos los delitos. No hay por qué señalar unos delitos especialmente. Todos estaban contemplados en el código penal. Un hombre no hay por qué castigarlo más por matar a una mujer que a una mujer por matar a un hombre. Porque se dan los dos casos. Abundan lógicamente más por parte del hombre. Pero todo eso ya estaba contemplado en el Código Penal. No necesita ninguna ley especial para eso. Todos los delitos contemplados. Y si alguno surge nuevo, como puedan surgir delitos nuevos, pues se modifica el Código Penal. Sí, se tipifican como tal lo de las futbolistas, que también lo ha sacado a relucir. Aquí está el famoso piquito del presidente de la federación. No puede ser que las futbolistas quieran cambiar toda la federación. Si dentro, en las concentraciones, en los partidos, había actos de violencia, que lo hubieran denunciado. Ese acto concreto en su momento. Bueno, se nos va el tiempo. Yo lo único que quería decir también sobre este asunto es que siempre está la hipocresía. O sea, la hipocresía a nivel político y a nivel ideológico es realmente tóxica.
porque miren ustedes, realmente quien ha desprotegido históricamente a la mujer, no permitiéndole ni siquiera el sufragio universal, el voto. Pero bueno, esa es la coletilla que siempre decís, lo del voto. No, hombre, es que Eso es un hecho precisamente histórico, los socialistas, pero eso es un los hecho histórico progresistas, que hubo en los su progresistas con Margarita Nelken, Pero todos los Victoria sufragistas, Kent. todos los sufragistas han sido de izquierda, la mayoría, no digáis eso. No. Eso, la única sufragista que hubo fue en Nueva Zelanda, anterior a Victoria Kent y a Margarita Nelken, que esas sí eran progresistas. Sin embargo, Clara Campoamor, que era republicana, pero no era socialista, Ya era conservadora. fue la que luchó por el voto de la mujer. Y se lo negaron los socialistas en el Congreso de los Diputados. Para que no votaran Para a que los no votara la partidos de los mujer. curas. En la Porque ellos Segunda entendían que la República mujer, votaban en contra de que la mujer votara. iba a misa y se confesaba con el Claro, cura. para Y que entonces no el votaran cura a le favor de los instruía. curas. O sea, ese era el concepto que tenían los progresistas. Bueno, no, eso fue una decisión que se tomó en aquella época que es totalmente criticable. Pero, pero es que ahora tampoco, no me da historia. toda la ya, progresista, pero porque tampoco eso me ve aquello. Yo, el día de hoy, yo veo que Sí. a día de hoy mueren más mujeres, las niñas con 17 o 18 años tienen problemas de seguridad por sus parejas. Sí. Las niñas en parvulitos y en cosas así están haciendo Es una teatro de educación reggaetón, nefasta. bailando reggaetón y las madres encima grabando diciendo lo bien que baila mi niña. Ese tipo de conciencia que se va metiendo desde pequeñito y entonces se piensan que eso es así. Que proteste con esto de las letras Y que tu del novio te va a reggaetón querer y más tal. si te pega un Pero sí tortazo, que porque si es- no te pega un tortazo, a lo mejor Uno no de tienes los últimos suficiente. titulares que he leído, una niña han denunciado por abuso sexual a una niña de 6 años por compañeros de ella también de 5 y 6 años. Qué va. Sí, sí, Mira, sí. yo decía antes que, bueno, siento alipori en la vergüenza ajena muchas veces por algunas cosas que suceden dentro del ámbito de los periodistas y las periodistas. Vamos a hacer un ejercicio para terminar hoy el programa. Vamos a hacer un ejercicio, una ucronía, es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiese existido el caso Rubiales? Olviden que existió el piquito, el beso, que no ha existido nunca la selección femenina de fútbol, la selección femenina nacional de fútbol, que no ha existido nunca Rubiales y que no ha existido tal caso. No existe eso y aparecen estas noticias en la prensa local. Vamos a ver, por ejemplo, los titulares. Titulares sobre un hecho que acaece y que obtiene esta repercusión. Vamos a ver, empezamos por un titular. No sé si tenemos tenemos La Voz de Almería, Ideal y Diario de Almería. Vamos a ver si es posible verlos por ese orden, si es posible. Insisto, no existe Rubiales, no ha existido el caso, no ha existido ningún problema con la selección femenina nacional de fútbol. Nunca ha existido eso. Y aparece esta noticia. 5 columnas, La Voz de Almería. Con esta noticia se abre un periódico provincial. Orden de alejamiento por dar un beso a una compañera. Al parecer, se explica muy rápidamente, sintetizo. Salen de una reunión informativa que tenían en el Hospital Torre Cárdenas. Este muchacho, no sé si era, un sanitario, se suena la nariz como un paquidermo. Bueno, pues parece que era una sonada de nariz importante. La compañera que estaba al lado dice, uy, es que has pillado el COVID. Y el otro le dice, no, es alergia. Y entonces le acerca, dice que le acerca con mucha violencia hasta el punto de que parece que tiene una lesión cervical, no sé, y tal, y dice que le da un beso en la boca. Se va al juzgado, lo denuncia. El juez le impone un alejamiento de 200 metros. Ambos trabajan en el Hospital Torre Cárdenas. No sé qué distancia hay dentro del Hospital Torre Cárdenas. El juez habrá adoptado eso porque habrá indicios de desorden de protección. No creo que el juez haya adoptado esa barbaridad. Como el hombre dice que la besó en la mejilla. O a lo mejor, no es que a lo mejor es que a lo mejor tenemos que no ver tenía que, por qué besarla. Claro, es que al final es una cosa del consentimiento. Es que el experimento no es ese. No entramos en ese asunto. O sea, el tío será un gilipuertas, no tenía por qué haber hecho eso y por supuesto que es censurable. Pero no quiero entrar en ese tema. Me refiero a lo que es el despliegue. O sea, esta noticia, tú la ves en portada. Si no hubiese sucedido el caso de Rubiales, dice, pero bueno, ¿y esto? Esta noticia tendría que ir en el capítulo de sucesos, no sé, un módulo, una columna. Yo aquí lo que sí veo... Vamos a ver otro titular, si es posible.
Vamos a ver si es posible, porque tenemos ese que a mí me ha impresionado. Ahí lo vemos ampliado, en fin. Ya digo que hay que hacer ejercicio de abstracción de que no existía el piquito de Rubiales. Pues claro, todo esto parece ser que esta tipografía tan exagerada, por un asunto que sería de tono menor en los sucesos locales. Aquí tenemos Diario de Almería. No sé si lo lleva portada o no, pero si lo lleva portada yo desde aquí no lo veo. No sé, no lo veo desde aquí. O amplían más. O amplían más o no se ve. Tenemos algo, pero vamos, que también, es que claro, ayer lo vi yo en los diarios digitales, ahora los tenemos en las fotografías de los diarios escritos. Alejamiento, ahí lo tenemos, sí, tribunales, alejamiento de enfermero, esto es en portada. O sea, pero en realidad también es la forma en que quieren dar el titular, porque llama mucho más la atención decir que el beso. Yo creo que en realidad, más que eso, es por el hecho de agarrarle la cabeza y pegarle el tirón, claro, sí, pero que y no ya de paso darle eso. el beso, ¿entiendes? Que no entremos es en que no eso. es lo mismo el piquito de Rubiales y de esta, que dar un abrazo, que vuelvo a coger insistir, a alguien. con toda sinceridad. Yo sé que también te digo una cosa, yo lo que veo injusto de todo esto es que si ella se hubiese sonado los mocos y él le hubiera dicho tienes COVID y le hubiera hecho eso, por mucho que él hubiera ido a denunciar, se hubieran reído de él. Bueno, sí, ahí es donde no, yo veo. O no, cualquiera sabe. Es que eso tampoco lo sabemos. Yo es que no quiero entrar en eso. No entro Si en, no está lo de Rubiales, esto no Yo sabe. entro No, únicamente en lo que es el despliegue informativo. ¿Sabes? Si no hubiese sucedido lo de Rubiales, sería anacrónico, sería desproporcionado. Una noticia desproporcionada, porque la noticia no justifica ese despliegue en portada. Y ayer en los periódicos digitales la noticia de apertura era esa. Entonces digo, si no hubiese existido lo de Rubiales, ¿esto se habría significado de esta manera en los medios? Creo que no. Creo que no. Yo lo digo con sinceridad. No, yo con también sinceridad. creo que no. A mí me parece pero te digo que parece yo creo ser que es al más... existir lo de Rubiales, pues esto parece que... Lo de Rubiales es que yo no sé si es el caso Rubiales o el caso FUPRO. Bueno, en fin, lo que yo decía, como tengo el pinganillo ya es el tercer aviso. O sea, A los corrales. Así que muchas gracias, Quique. Gracias. Nos vemos la próxima semana, igualmente Mar Esteban gracias. y Antonio. Muchas gracias a ti. Gracias. Saludos amigos y volvemos en la semana próxima en la tertulia de Intermedio. Muy buenas noches.